Здравейте! Аз съм в Мадрид, в редакцията на вестник Еле Дебате, който съществува от 1910 година. С мен е Рамон Перес Маура, познат в България като личния биограф на Симеон. Току-що направихме един разговор за цар Симеон, за това, което е бил, за това, което е и за последните случки в неговото семейство. Гледайте ни в Телеграфно подкаст, няма да пропуснете много интересни елементи от живота на царя, от историята му и от това, което се случва в днес. Гледайте ни! Señor Maura, usted es uno de los grandes amigos del rey Simeón de Bulgaria. Como hace muchos años ya surgió la idea de escribir un libro como una biografía política del Simeón de Sajonia-Coburgo. Bueno, a mí no me gusta decir que soy un gran amigo del rey Simeón. Es el rey Simeón quien dice quiénes son sus amigos, no yo. La idea surgió porque yo entonces era el redactor jefe de internacional de ABC y yo tenía una larga relación de amistad de haber estudiado la carrera en la misma universidad con el príncipe Kubrat. A través de él entré en contacto con el rey Simeón en 1989, cuando la situación empezó a cambiar en Bulgaria, y a partir de ahí seguí con mucho interés toda su actividad política hasta la victoria en las elecciones generales. Bueno, para mí fue fascinante y yo quería contar esa historia y dediqué un verano con todos los papeles que yo tenía guardados y la documentación que tenía. Fue un libro muy fácil de escribir, en mes y medio, poco más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que llevaba muchos años siguiendo al rey. El libro se publicó en el 2001 y tenía mucha documentación acumulada. Así que cuando lo conoció, al Simeón le conoció. Le conocí en 1989. Sí, y a mí me parece que usted ha tenido un contacto personal para escribir el libro. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Pero cuando yo escribí el libro, él era primer ministro. O sea que mientras yo escribía el libro apenas tuve algún contacto, sí, pero muy poco. Antes sí. ¿Y qué era la primera impresión que le dio cuando lo conocí por primera vez? Pues que era una de las grandes cabezas políticas que yo había conocido. Y eso lo mantengo todavía a día de hoy. Surgen nuevas estrellas en el mundo de la política, pero ser capaz de hacer lo que él hizo, hacer una estrategia para volver, y cuando le dijeron que no iba a volver ni como rey ni como presidente de la República, decir, bueno, pues entonces volveré como primer ministro, y organizar eso y ganar unas elecciones en 2-3 meses, no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue el que pasó desde que formó su movimiento hasta que se celebraron las elecciones. Creo que es algo que no ha conseguido nadie en el mundo, salvo los populistas extremistas con un discurso destructivo, que eso muchas veces ocurre, pero alguien que buscaba construir y no hacer cambios destructivos, para nada. Él quería pasar la página de una etapa anterior que ya se había empezado a pasar con los gobiernos de Stoyanov y otros gobiernos de la época. Bueno, y en plan personal, ¿cuáles las calidades personales que le impresionaron más? Un hombre muy trabajador y con visión política, que sabe por dónde pueden venir los problemas, y luego mucha capacidad para escuchar. Esto no me lo ha dicho él nunca, pero lo digo yo porque lo sé. La cantidad de gente que recibió, porque creía que era su obligación recibir, para perder el tiempo fue muy alta. Porque era gente que le quería ver, pero luego en terreno político no tenían nada que aportar. Y él eso lo supo enseguida
ir peinando, filtrando y rodearse de la gente idónea que era con la que necesitaba para su movimiento político y para su gobierno. Y hoy día, pasaría muchos años de esta época, si lo ve atrás, ¿cómo ve su camino después de ser primer ministro? Bueno, él ha dejado la actividad política, pero sigue siendo una referencia en su país y ha demostrado su amor por el país haciendo un museo de la dinastía, que es una Ujú. preciosidad, es impresionante, y creo que ha conseguido mantenerse como una referencia que no está intentando destruir ni atacar a nadie. ¿Y cómo le parece? Porque nosotros ya vemos muchas veces, muchas y muchas más, que su nieto Boris visita Bulgaria, que hay una actividad ya en Bulgaria, bueno, modesta, pero vamos a ver si él quiere reservar el reto de su familia con la sociedad búlgara en el futuro historia. Eh, Perdón, si lo quiere hacer Boris, quiere decir. No, su abuelo. No, Que es es que no he un, entendido la pregunta, perdón. bueno, Boris ya viene Sí, mucho en sí, 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 sí. Bulgaria. ¿Cómo le parece? ¿Eso lo prepara su abuelo para que seguir la herencia de la familia en Bulgaria? ¿O es algo personal que el joven quiere hacer Es que Boris es el heredero, está del en la línea de título? sucesión, sí. Sí, No va a ser titulado rey de Bulgaria, sí, no va claro. a ser, pero él es el que va a ser el jefe de la dinastía. Entonces, Sí. eso no tiene ninguna duda. Él es el que va a ser Ujú. el sucesor, en la medida que pueda haber un sucesor, y en el valor que pueda tener el ser el jefe de la dinastía. Eso habrá que verlo en el sentido de que si no vive ahí permanentemente, y no estoy yo seguro de que vaya a querer vivir ahí permanentemente, Ujú. pues ya no puede mantener una relación como la que mantiene el rey Simeón Ujú. con el país a día de hoy. Ujú. ¿Y su abuelo habla de él de vez en cuando? Bueno, yo no he hablado con él, Ajá, pero que yo no haya hablado con él de Boris no quiere decir que... claro que Bueno, es sí. que no le he preguntado, ¿Y de qué sinceramente. hablan ahora, hoy día, en nuestros tiempos? Pues hemos estado juntos hace unos días en el 60 cumpleaños del príncipe Kurat Sí. y la verdad es que hablamos sobre todo de política española, porque los que estábamos allí estábamos muy preocupados con la situación aquí y como estábamos en España, pues hablamos de eso. Estuvimos un buen rato hablando de política española. Nosotros en Bulgaria hemos leído mucho e incluso yo escribí algo pequeñito sobre ese cumpleaños del Sí, príncipe Kubrat. ¿Cómo pasó? muy bien, era una cosa muy pequeña, era una sorpresa que le preparó su mujer. Ya hemos 25 personas o 30 personas, no Ajá, era más. Estuvieron sus hermanos Kirill y Konstantin y bueno, sus padres sí. y unos pocos amigos suyos, porque si quieres hacer una fiesta sorpresa, no puede ser muy grande, Sí, porque ser muy grande se acaban sí, enterando. Y claro. él no se enteró. Ahí no se enteró. No se enteró de que Sí, llegó y a estaba casa. en Madrid, sí. Sí, sí, claro que estaba en Sí. Madrid, pero él se va al hospital por la mañana pronto y vuelve, pues eso, a las 7:30, 8, 7, y de hecho llegó un poco antes, yo llegué después que él, llegó un poco antes de la hora habitual porque era el día de su cumpleaños y quería ir a cenar con su mujer y se encontró Ah, un plan sí. diferente. Ah, qué bien. Y era feliz, Sí, 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 supongo. absolutamente, absolutamente encantado. Bueno, y según su punto de vista de todos los herederos de la familia, de los hijos, de los nietos, tiene una relación más fuerte con Bulgaria? Aparte Bueno, del rey. Bueno, pues evidentemente la princesa Carolina porque es la que vive allí. O Ujú. sea, si tú vives allí, Sí, no puedes competir. Yo no puedo sí, competir contigo si sí. tú estás allí y yo no Oh, estoy ahí. Yo creo que eso es así. Pero todos ellos han heredado un amor por el país, una pasión por su realidad, un interés en lo que allí ocurre que
bueno, al final no están allí, pero los siguen la actualidad de Bulgaria con el máximo interés. Su libro, en los años cuando fue publicado sobre el rey posible, surgió un muy gran interés en mi país. Gracias. Sí. ¿Puede comentarme un poquito sobre el título, El rey posible? ¿Cómo lo viera antes y cómo lo ve ahora? No, es que el título puede tener dos sentidos distintos, porque cuando se dice el rey posible, se puede entender que estoy diciendo que es posible que vuelva a ser rey, pero en realidad lo que yo quería decir era otra cosa jugando con eso, Sí. que es el rey que puede haber. Es decir, el rey que puede haber es un primer ministro. Ese posible tiene dos significados diferentes. Sí. Y bueno, pues yo creo que su labor como primer ministro fue excelente. Dejó a Bulgaria plenamente integrada en la OTAN y en la Unión Europea, que una vez que las cosas ya han ocurrido parece que eran muy fáciles, pero no lo eran. Conseguir eso y el peso que él tenía fue enorme. Yo recuerdo que, no sé si ya se acuerda la gente en Bulgaria, cómo después del 11S él estaba en contacto directo con el presidente Bush, porque el presidente Bush le respetaba mucho por ser quien era, y cómo el presidente de la República fue a Estados Unidos a ver al presidente Bush y le recibió el vicepresidente, no le recibió el presidente. Bueno, Pero bueno. Bueno, sí, vale, pero que el importante ante el mundo no era el presidente de la República, era el primer ministro por ser quien es, no porque tuviera una política brillante, que quizá también, no lo sé, pero el peso de su figura era enorme. Y sigue siendo. Y sigue siéndolo, Sigue siéndolo, ya lo he dicho antes, pero porque él ha conseguido mantener su posición con una inmensa dignidad. ¿Y cómo lo ve ahora cuando está así ahora, porque ya tiene edad, Sí, ¿verdad? claro. Que sigue con energía Sí. y con vocación? Vocación, No o sé sea, si. le interesa la política, le interesa mucho. Ajá. Y él, para su edad, está muy bien, muy bien. Eso Tiene es la, en tiene, Sajonia-Coburgo, tiene sangre. tiene la cabeza magníficamente bien. Y él yo creo que se mantiene muy en forma, es un hombre delgado, ágil, y se le ve, vamos, claro, estaba mejor hace 30 años, pues sí, claro, Claro que sí. todos estábamos mejor hace 30 Sí, años. claro. Pero él está muy bien, ¿eh? Yo le veo una salud excelente. ¿Y puede escribir otra parte del libro? No, yo creo que no, porque cuando yo escribí el libro estaba contando un personaje que era poco conocido, o era conocido, pero del que se sabía poco de su vida. Una vez que ha sido primer ministro, la historia de su mandato pues, la puede escribir cualquiera que lo haya vivido en Bulgaria y que lo conozca más de primera mano. Y su vida post político de primer ministro, yo creo que ya es una vida de menos interés para el público, en el sentido de que yo escribí un libro de una persona que tenía un objetivo, ese objetivo ya se ha cumplido, la parte posterior pues es una parte, yo creo que tiene menos interés. Y si hoy día tenía que escribir el mismo libro, Sí. de nuevo, lo haría de otra manera, No, siguiendo los pasos de los años y lo que ha pasado, con una no. reflexión. Yo creo que no. Hombre, ha habido cosas que han cambiado, como sus problemas con sus propiedades privadas y los pleitos en los tribunales. En fin, bueno, ha habido cosillas, pero yo creo que no lo haría. Ha habido la tragedia familiar de la muerte del príncipe Cardam, que el accidente primero, todo Y después toda la el enfermedad, posoperatorio sí. y la muerte finalmente, pues que fue una tragedia. Pero vamos, no creo que nada de eso me hiciera mirar de otra forma hacia atrás.
Y puede creer que un día uno de sus herederos tenía una carrera política en Bulgaria. Bueno, creo que nadie pensaba que el rey Simeón podía tener una carrera política y la tuvo. O sea que podría ocurrir otra vez perfectamente. Lo que pasa es que para eso hace falta tener no solamente la pasión por la realidad de Bulgaria, sino estar sobre el terreno, pisar el terreno. Lo ha dicho usted, sí. Sí, y Sí. eso es muy importante. Bueno, la última pregunta. Dime 3 cosas que le fascinan en el carácter del rey. Su sangre fría, su amabilidad y su capacidad de escoger el momento correcto para dar un puñetazo encima de la mesa y decir no, o sí, o se acabó, o lo que sea. La frase que sentencie una discusión. Empezamos con unas preguntas sobre la situación política en Europa y en España de hoy día. Nosotros hemos hecho una entrevista en los años 90, al finales del año 90, hace muchos años. ¿Cómo cambió el lenguaje político y la atmósfera política en Europa desde esos años y en España? Tanto en Europa como en España se está produciendo un cambio bastante profundo de la situación política porque se está rompiendo los consensos que había en algunos asuntos y está habiendo un auge de los partidos más extremistas que están polarizando la situación política. Sí. Eso yo creo que no es bueno. Es difícil hacer una generalización porque no todos los países la situación es la misma, pero si hablamos de Europa como Unión Europea, todavía hay todavía el partido más importante en Europa es el Partido Popular Europeo. El Partido Socialista es el segundo descendiendo, pero es importante. Y en cambio, si vamos a otros países, como por ejemplo el Reino Unido, que es Europa pero no Unión Europea, en este momento un partido populista como el Reform de Nigel Farage está disparado en las encuestas. En este momento tendría una mayoría absoluta arrolladora si hubiera elecciones hoy. No sabemos lo que pasará cuando haya elecciones, puede cambiar. A mí me preocupa que el consenso en la política europea entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que todavía intenta perdurar, acabe generando el que las alternativas se busquen no entre un partido y otro, sino fuera de esos partidos, en los partidos más extremistas. Y si hablamos de España, bueno, yo estoy aquí unos días ya y veo que la gente es un poco fatigada y así que las contradicciones han surgido más que antes. ¿Y cómo lo ve usted como español que vive en España? Bueno, en España también tenemos el problema de la radicalización del extremismo de la política, pero dentro de esa radicalización ha habido una evolución en los últimos 3 o 4 años muy interesante. Hace unos años vimos el resurgir de un partido de extrema izquierda en torno a Podemos muy potente, que llegó a tener 60 y tantos, 70 diputados, y un partido en torno a la derecha más dura, en torno a Vox, que también llegó a tener 50 y tantos diputados, ahora tiene algo menos. El cambio que se ha producido en estos 3 o 4 últimos años es que el voto de la extrema izquierda se lo ha quedado el PSOE, porque el PSOE ha adoptado políticas de extrema izquierda, no de socialdemocracia, como era su papel siempre. Principal. Sí. Bueno, y si hablamos de una crisis de liderazgo, especialmente en España, liderazgo político, ¿cómo se puede salir de eso? ¿Pero hablamos del liderazgo político en los partidos o de España como país? No, en los partidos y en la ejecución del poder. Bueno, a ver, en la ejecución del poder
Es que estamos viviendo unas circunstancias completamente anticonstitucionales. Ajá. Tenemos un presidente del gobierno que no ganó las elecciones, consiguió armar una mayoría, esa mayoría ya no existe porque últimamente Junts per Catalunya abandonó esa mayoría y lo ha dicho y reiterado públicamente. Este presidente en esta legislatura no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Estamos gobernando con la prórroga de unos presupuestos de la legislatura anterior. No existe ninguna democracia en Occidente en la que si no puedes aprobar unos presupuestos nunca, continúes. Eso ya no es democracia. Estamos camino de la autocracia. Y bueno, ¿cuál es el camino, según usted, para salir de eso? Convocar elecciones. Es muy sencillo. ¿Y eso es probable de ejecutarse eso no va, a corto plazo? No, eso no va a ocurrir porque este presidente del gobierno sabe que no va a ganar esas elecciones y que los resultados probablemente van a ser peores que la última vez. En este momento todos los sondeos dan una amplia mayoría para la suma, amplia mayoría absoluta para la suma de Partido Popular y Vox. Y por lo tanto Sánchez va a aguantar hasta el último día de forma anticonstitucional. Sí, lo entiendo. ¿Y no le parece a usted que Vox es un poco así, no lo mejor para el Partido Popular? Bueno, como socio. Evidentemente, para el Partido Popular lo mejor sería no tener ningún socio. Claro. Claro, pero la realidad que tiene España es la que es. Vamos a negar esa realidad, habrá que gobernar. Vamos, yo no sé qué tiene de Vox de malo que sea peor que Podemos o que los partidos de extrema izquierda. No sé por qué los partidos de extrema izquierda son perfectamente aceptables como socios de gobierno y el que llaman de extrema derecha no lo es. ¿Por qué? No, yo no lo pregunto. No, yo se lo pregunto genéricamente. Los que descalifican a Vox no descalifican a la extrema izquierda, pues yo descalifico a la extrema izquierda. Y yo le pregunto por el asunto de entender cuál es el futuro de los nuevos partidos en España. Eso es, para mí, la pregunta general. Claro, la realidad es que en España ha habido dos partidos que se han mantenido y consolidado a lo largo de los años, que han sido el Partido Popular y el Partido Socialista. Luego han surgido otros partidos, generalmente tomando votos de esos dos, que han tomado votos de esos dos partidos y han llegado a tener un cierto éxito que después han desaparecido también. En este momento vemos que Podemos ha quedado reducido a 4 o 5 diputados y las encuestas dicen que la opción que está a la izquierda del gobierno y gobernando en coalición con ellos va a bajar de 33 escaños más o menos a 10, 11. O sea que esa extrema baja mucho, baja mucho. Pero en el otro lado, Vox en esta legislatura tiene menos escaños de los que ha tenido en el pasado, pero todos los sondeos le dan un auge. O sea que yo creo que lo que hay a la izquierda está bajando porque se lo está quedando todo el PSOE, no va a haber nada muy relevante, pero todavía en la derecha hay una división. Bueno, yo tengo una pregunta por la política exterior, si puede, de España. Muy bien, sí. España sigue siendo un muy importante país dentro de la OTAN, con una colaboración muy fuerte también con Bulgaria y con todos los países en la OTAN. ¿Cómo ve usted este debate entre el presidente del gobierno y el presidente americano? Que es esencial, me parece a mí que es esencial. No sé si llega a la categoría de debate. Yo creo que es hay un término que no sé cómo se podrá traducir, rifirrafe, una disputa. Es que Sánchez ha hecho cosas que son verdaderamente increíbles. Ha firmado con todos los socios de la OTAN un acuerdo para incrementar el gasto en defensa y nada más firmarlo salió a decir que él no lo iba a cumplir. Oiga,
Nos está usted llamando idiotas. O sea, usted firma con nosotros un papel donde dice que va a hacer una cosa y nada más terminar el acto de la firma sale y le dice a los periodistas que España no va a cumplir eso. Hombre, yo comprendo que nuestros socios están un poco molestos con nosotros. Sí, claro. No vas a estar contento. Porque sin España no puede ser. Bueno, sin España no puede ser, pero España tiene que cumplir las mismas reglas que todos los demás. Y es verdad, eso que el presupuesto que debe aumentarse va a ser muy malo para el país. Porque mucho se habla en cada país de la OTAN cómo va surgiendo el presupuesto y cómo esto va a reflejarse sobre la vida cotidiana. En Bulgaria también lo tenemos el mismo debate. Mire, hay un país de la OTAN un país europeo de la OTAN, que en este momento ya hace un gasto en defensa como el que hemos firmado todos que vamos a hacer, que es Polonia. Polonia es un país de un peso muy similar a España por población, por extensión, es similar, vamos, es el más parecido a España dentro de la Unión Europea. Y Polonia viene del comunismo y de tener una herencia política que dejó el país en un estado paupérrimo. Sí, eso se parece a Bulgaria, no a España. Sí. Y el comunismo dejó a Polonia pobre, muy pobre. Bueno, ¿por qué ellos han podido llegar a hacer este esfuerzo y nosotros, que tenemos un gobierno que nos dice todos los días que nuestra economía es el gran éxito de Europa, nos lo dice permanentemente? Somos el gran éxito de Europa porque nosotros no podemos hacer lo que hacen todos. ¿Cómo le parece a usted, con su tan grande experiencia en los años, el presidente Trump? Bueno, creo que es un presidente que encontró una puerta abierta para poder volver a ganar las elecciones, que se le había abierto la izquierda. Bueno, encontró dos razones principales. Uno, el que en campaña electoral fue imposible mantener la gran mentira de la salud de Biden, del presidente Biden, que estaba gobernando un hombre absolutamente incapacitado. Y eso hubo que llegar hasta un debate. ¿Quién pensó en el Partido Demócrata que iba a poder mantener un debate con Trump y que la gente no se diera cuenta de lo que ocurría? Bueno, pues eso fue una razón. Y hubo otra muy importante, que Trump fue el único que hizo un discurso sostenido contra las políticas woke. En Estados Unidos, la mayoría de la gente entiende que para poder acceder a una universidad, lo importante es tu expediente académico, no tu género, no tu orientación sexual, no tu raza, no. Si tú tienes un buen expediente académico, entras. Y si eres, yo qué sé, una persona de una raza distinta minoritaria, si no tienes un buen expediente, no entras. Compites en igualdad. Sí, eso es el arreglo del sistema en los Estados Unidos, incluso para Bulgaria. De esa manera, muchos jóvenes búlgaros van a estudiar. Claro, sí, pero es lo justo. Entonces, en esos terrenos, Trump se hizo muy fuerte, ganó las elecciones por eso, y ahora yo creo que yo soy una persona a la que no le gustan nada las formas del presidente Trump. A mí, francamente, me molestan mucho, pero no creo que en política se esté equivocando en tantas cosas. Yo creo que más bien está acertando, y en política internacional hemos visto cómo ha conseguido, por ejemplo, como consiguió ya en su primer mandato y ha vuelto a conseguir ahora, los acuerdos Abraham en Oriente Medio, que es la primera vez en la historia que se consigue dar un paso tan importante hacia la paz, aunque por ahora no estamos en la paz, estamos en el alto el fuego. Sí, claro. Y este problema, la última pregunta, ese problema que ha dicho usted que por eso ganó Trump elecciones, ¿existe en España? ¿El problema de los woke? Sí. Sí, claro que existe, por supuesto que existe. ¿Y cómo se enfrenta eso a la vida de la gente en la vida cotidiana? A ver, yo creo que la mayoría de la gente vive al margen de esto porque no le interesa nada. Pero esto es fomentado desde algunos medios de comunicación afines al gobierno, próximos al gobierno, que lo que quieren es
tener un debate permanente con esto. El debate en realidad no existe, pero ellos lo sacan permanentemente como forma de que hablemos de eso y no de los problemas políticos que tiene España de verdad. ¿Y el debate de la política pro-Palestina y pro-Israel existe o no en España? Es el otro foco internacional. Sí. Existe menos. Aquí se ha creado un problema que no existía. España era un país que tenía unas relaciones diplomáticas perfectas con Israel desde que se establecieron a principios de los años 80 y hoy en día estamos al borde de la ruptura. Eso no tiene más que una razón: que hablemos de ese problema y que hablemos de Gaza y que no hablemos de lo que está ocurriendo dentro de España.